les bendiga, hermanos. Vayan al capítulo 9 de Mateo, por favor. Versículos del 18 al 26, por favor. Bueno, pero antes de eso vamos a orar para poder pedirle al Señor que nos ayude, que sea a través de la guía del Espíritu Santo para que Él sea glorificado y todo esto avance bien. Padre, hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos delante de ti, Señor, porque estamos conscientes que sin tu ayuda, Señor, esto no avanzaría bien, Señor, pero gracias a Cristo y a su sacrificio que estamos aquí confiados en lo que Él ha hecho, Señor, en esa cruz. Al día de hoy nosotros te pedimos que nos des la sabiduría, Señor, para poder crecer a través de tu palabra, porque la necesitamos, Señor. Necesitamos que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor. Necesitamos más de tu palabra. Te pido por todos y cada uno de nosotros, Señor, que seamos despojados, Señor, de todo aquello que nos preocupa, de todo aquello, Señor, que nos distraiga. Yo te pido que pongas en nuestros corazones, Señor, ese deseo de poder glorificarte, Señor, por sobre todas las cosas en este tiempo. Y tú sabes, Señor, que yo soy un siervo que depende de ti completamente porque soy inútil, Señor, sin tu ayuda, sin tu guía y sin tu dirección. Te pido por todos los que vamos a oír, Señor, que nos des la oportunidad de crecer en conformidad a ti, que nos permitas, Señor, verte como la única persona, Señor, llena de gracia, Señor, que tu hermosura, Señor, resplandezca sobre nosotros para poder, Señor, cada vez más darte la gloria y honra como tú te lo mereces. Gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que ya todo está en tus manos y te pido que nos ayudes para poder comprender tu palabra y crecer, Señor, en santidad, crecer en santidad, crecer en obediencia a ti, Señor, a través de lo que tú nos vas a decir, y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Bueno, es Mateo capítulo 9, versículo del 18 al 26. Dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. El 21, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de todo esto por toda aquella tierra. Bueno, como ustedes lo saben, esta es la continuación de algunas sanidades que nuestro Señor había hecho, de algunas confrontaciones también para con los fariseos. El versículo 18 es esa continuación donde nuestro Señor Jesucristo les está refiriendo a ellos, les está enseñando a los discípulos de Juan el Bautista por qué ellos no ayunan, ni sus discípulos ni él, ¿no? Entonces lo vemos un poquito más atrás. También vemos cómo fue el llamado de Mateo, donde los fariseos también cuestionan a sus discípulos del por qué nuestro Señor Jesucristo estaba sentado con los pecadores. Esta es una constante en estas personas, que siempre ellos se van a ver como puros, como santos, ya que ellos tergiversaron las escrituras, y siempre van a ver a todas las demás personas como impuras, ¿no?
Entonces, cuando llega nuestro Señor Jesucristo y está enseñando estas cosas a los discípulos de Juan, igual con el grupito de fariseos que estaban ahí, estaban todos reunidos, llega este principal, que es el principal de la sinagoga. La palabra principal en su traducción quiere decir que él estaba a cargo de los quehaceres, o por decirlo así, de los diáconos que estaban en la sinagoga. El principal estaba ahí para poder supervisar todas las tareas que se tenían que realizar en ella. Entonces nosotros vamos a ver aquí que esta persona no era una persona común y corriente, puesto que también hay algo importante que debemos de mencionar aquí, que todos los judíos, las sinagogas a donde se paraba nuestro Señor Jesucristo, ellos lo reconocían como un rabí o como un rabino. ¿Por qué? No sé si recuerdan ustedes que a la edad de que fueron a presentar sacrificios María y José, él se aparta y empieza a enseñar en la sinagoga. Nadie se podía parar en una sinagoga si no era un maestro. Entonces a nuestro Señor Jesucristo le consideraban como un maestro. Y no cualquier maestro, La realidad es de que cualquier persona que se le ponía enfrente a nuestro Señor Jesucristo, judío, le tenía un alto nivel de respeto por la sabiduría que él tenía. E incluso desde chicos, nuestro Señor Jesucristo se paraba en la sinagoga y lo que hacía es de que todos se sentaban, rabinos, todos los principales, el sumo sacerdote se sentaba a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo muy importante de entender, porque nosotros vamos a empezar a reconocer, ¿sí?, por qué el tema de este texto. El poder de nuestro Señor Jesucristo no se refleja nada más en las sanidades o en la salvación que Él va a hacer a lo largo de esto, sino se refleja a través de que su presencia, a donde Él se pusiera, imponía un gran respeto delante de quien fuera, delante de quien fuera. Fueran gobernadores romanos, fueran filósofos, fuera quien fuera, no había persona que no tuviera un respeto de un alto nivel hacia nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, ese es para decirte un poco solamente del poder que emanaba de nuestro Señor Jesucristo. El poder que emanaba de nuestro Señor Jesucristo era en gran manera, lo vamos a ver ahorita, porque este principal, el que estaba a cargo de la sinagoga, llega y dice el versículo que se postra delante de él, ¿no? Y al momento que se postra delante de él, quiero que te imagines nada más este contexto, que estaban todos los fariseos y llega este principal y dice que se postra delante de él, le hace una reverencia. ¿Y sabes qué significa eso para el orgullo de los que estaban ahí también, que eran fariseos? Era que toda su séquito de judíos se hubiera visto humillada por lo que hizo este principal. Pero sabes, a este principal no le importaba nada más que reconocer ese poder que iba a salir de él, porque a final de cuentas no llegó y no le preguntó a nuestro Señor Jesucristo: oye, Señor, ¿crees que puedas? Dice: no, mi hija ha muerto. Pero ahí le hace una afirmación: más ven, pon tu mano sobre ella. ¿Y qué dice? Y vivirá. A final de cuentas no le pregunta, ¿sabes? Él posiblemente sea que haya llegado a sus oídos el poder de nuestro Señor Jesucristo a través de cuando Él predicaba, enseñaba en la sinagoga. Recordemos que si hay algo que tenían los fariseos para con nuestro Señor Jesucristo era que lo querían matar, ¿no? Entonces, por tanto, era la persona principal en sus pensamientos, en su corazón. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo fuera muerto por ellos. Pero a final de cuentas, este principal llega, le reconoce y a final de cuentas también le está diciendo, junto con todos los demás: tú tienes el poder de hacerlo y ellos no. ¿Sí me entiendes? Él ya sabía, ¿sí? También por las escrituras, ahí recordemos que no tenían la Biblia como tal, pero sí el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, como sabemos, habla de todo, en cada uno de sus libros, habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por tanto, este principal
era un maestro ya y sabía todas aquellas profecías que se iban a cumplir o se estaban cumpliendo ya delante de sus ojos. Y él iba a ser una de las 60 que redacta el libro de Mateo. El libro de Mateo redacta aproximadamente 60 profecías cumplidas en ese evangelio, o Mateo las describe de esa forma. Pero ahora, ¿sabes? Lo que nosotros estamos viendo aquí, que no estaban solos, a final de cuentas era un grupo, judíos, los discípulos de Juan el Bautista, había también algunos gentiles. Recordemos que el libro de Mateo no le habla, o más bien su audiencia no es 100% judía. Recordemos que los magos, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, ellos son gentiles. También le está hablando a los gentiles y también había personas gentiles. Entonces el deseo de poder que Mateo viera a nuestro Señor Jesucristo como Rey, ese es el título del libro, no era nada más para los judíos, sino era para los gentiles, que nos corresponde a nosotros. Por eso tenemos también ciertas aplicaciones para nuestra vida el día de hoy, pero también para judíos, para romanos, para todos los que estuvieran ahí. Entonces, en el versículo nos dice que se postra y tiene esta fe sobresaliente, porque hay que reconocerlo. Pero vámonos un poquito más atrás para poder ver por qué esta fe estuvo en esta persona. Según Efesios capítulo 1 dice que nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. La fe es un don dado por Dios. Nadie puede tenerla por sí mismo. No, una vez estaba predicándole el evangelio a un incrédulo y decía que él había perdido la fe cuando había perdido a sus dos gemelas. Y lo que yo le dije es de que él no pudo perder algo que no tenía, porque la fe solamente es algo que Dios implanta a tu corazón, y entonces de ahí tú puedes empezar a creer en él. Pero de ahí en fuera no es algo que la gente pueda decir. Cuando se les predica el evangelio y les dices que se van al infierno, dicen, pero me voy a arrepentir. A final de cuentas, el arrepentimiento también es un don dado por Dios, que ninguna persona puede obtenerla por sí mismo, porque está alejando al sacrificio y a la persona de Cristo. Entonces lo que nosotros vamos a ver acá es que esta fe él la tenía, pero porque ya había visto el poder redentor de nuestro Señor Jesucristo. A menos que eso, no podía llegar una persona y decir, Señor, salva a mi hija, porque estaríamos hablando que por ella misma tuvo participación para que se pudiese dar ese milagro. La realidad es de que no, desde principio a fin solamente hay un eje de salvación, un eje de resucitar a los muertos, un eje de gloria, y ese es Jesucristo solamente, a lo largo de toda la Biblia. Entonces lo que nosotros entendemos acá es que sí murió su hija, aunque esta palabra se repite en este versículo y en el versículo 25, que había muerto. Esta palabra se repite, pero no significa lo mismo en esos dos versículos. En este significa que realmente sí estaba muerta. Significa que había dejado de respirar, significa que pronto la iban a llevar a un sepulcro y el padre se iba a despedir de ella. En la palabra que nos presenta después Mateo, en unos versículos más adelante, dice que en realidad ella estaba durmiendo. Ella simplemente estaba tomando una siesta, por decirlo así, que no estaba muerta. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo les hace esa referencia de que ella no estaba muerta, sino que dormía. Pero bueno, aquí tenemos un enlace de otra historia que nosotros vamos a empezar a ver, ese poder salvífico, ese poder que solamente nuestro Señor Jesucristo tiene sobre la muerte. Ni tú, ni yo, ni nadie de los que estamos acá tiene poder de resucitar a alguien más. No es como se dice normalmente que hay por ahí que hay algunos apóstoles que pueden resucitar. La realidad es de que no pueden hacerlo, porque este poder también es un don solamente de Él, porque su divinidad Él no la comparte con nadie, su gloria no la comparte con nadie. Hay algo muy importante que hay que resaltar acá, que todos estos sucesos se estaban dando, pero para reflejar el poder de Cristo, solamente para reflejar el poder, para reflejar la gloria, para reflejar el plan de redención que Él venía a hacer acá.
¿no? Si te das cuenta, acá sus discípulos no hacían estas sanidades, nuestro Señor Jesucristo no les decía vayan y hagan, mas sin en cambio cuando querían echar fuera un demonio que no pudieron, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesucristo les reprende y les enseña cómo se tenía que hacer, porque la gloria de Cristo jamás la va a compartir con nadie. Por mucho que sea el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ellos son apóstoles elegidos por el Señor, pero jamás como Él. Él es único en su persona, Él es hermoso, Él es precioso, Él es la roca. No es como los católicos dicen que Pedro es la roca, la realidad es de que está sacado de contexto. Para nosotros dice la Biblia que Cristo es la roca preciosa, y así debe de ser para todos nosotros. En el siguiente versículo nos presenta cómo se debe de desempeñar el servicio. Este servicio no era que nuestro Señor Jesucristo lo hiciera de una forma. Él, en el libro de Marcos o en el Evangelio de Marcos, el autor lo presenta como el siervo, pero aquí también nos refleja ese poder de servicio. Y como vemos, nada más llega, le dice, y nuestro Señor Jesucristo en ningún momento le preguntó, oye, pero ¿me vas a llevar en qué? ¿Trajiste tu caballo, tu camello? No, nuestro Señor Jesucristo se calla, toma esa posición de siervo y humildemente va y le dice a sus, ni les dijo nada a sus discípulos, se levanta y ellos le siguieron, dice el versículo 19. ¿Sabes? Lo que normalmente ahora está desentendido dentro de la iglesia es querer tener un servicio en la iglesia cuando no se tiene en casa. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que todo se empieza por ahí, ¿no? Por casa. Entonces, si tú ves que tú eres hombre y quieres servir en la iglesia, pero no lavas un traste en tu casa, debes de quedarte en tu casa para lavar esos trastes, trapear, ayudarle a tu esposa. Si se enferma, debes de apoyarle, y entonces tú vas a ser apto para poder venir y servir dentro de la iglesia. Si tú no haces eso, simplemente estás cerrando, debes de detenerte, porque uno de los principios que te debes de reconocer delante del Señor es tu corazón de siervo. Y tu corazón de siervo va a empezar por tu principal ministerio, seas mujer o hombre, seas joven sin casarte, seas niño, también tienes una responsabilidad primero en casa. Si tu mujer está enferma y tú ves que ella no ha hecho el quehacer ni tiene comida y tú quieres venir a servir, no puedes hacerlo. La realidad de todo esto es que debes de quedarte y apoyarle, porque ese es tu principal ministerio. ¿Hasta cuándo? El hombre debe de ser el primero en levantarse y el último en acostarse. El hombre debe de poner el ejemplo como nuestro Señor Jesucristo. Quédate callado y sirve. Haz lo consecuente, lo que Él te está diciendo. Toma a Jesucristo, como Él les está mostrando en el versículo 19, les está poniendo un ejemplo de servicio. Les está diciendo, ustedes callen y vayan y sirvan y hagan. Tenía algo en nuestro Señor Jesucristo, tenía algo en su corazón, que el servicio era solamente para darle gloria al Padre, para lo que Él venía a hacerlo. Nosotros tenemos esa misma misión, servir para darle la gloria a Cristo solamente. No hay acá, si tú te pones a ver el servicio de nuestro Señor Jesucristo, jamás fue recompensado por eso. Bueno, sí, cuando fue a casa de Simón, el fariseo, recordemos que este hombre, su recompensa fue despreciarlo, porque ni le lavó los pies, ni le besó, dice el versículo, ni le dio agua de beber. Mas llegó una mujer pecadora, por cierto, derramó ese perfume costoso, y dice que con sus lágrimas le enjuagaba sus pies. Y sabes, nosotros debemos de esperar lo mismo, puros desprecios, porque recuerda que estamos entre pecadores. Y si tú esperas tener una recompensa por tu servicio, también vas mal. Detente y mira a Cristo. Tu recompensa por servir aquí, ¿sabes cuál es? Y ya la tienes. Es una promesa desde el Antiguo Testamento. Tu promesa es Cristo y punto. Debes de contentarte con eso, de tenerle, de que Él te permita ir en oración, ver su palabra, y esa es tu recompensa, porque nosotros no tenemos más nada para poder gloriarnos. Pablo dice que el que se gloríese en Cristo. Gózate en Él, de que te permite servir en su obra.
siervo inútil eres y nada mereces. Si nuestro Señor Jesucristo no tuvo una recompensa por su servicio, espérate lo mismo. No esperes algo, y no hay tal como que tú vienes a servir y te pones de malas porque el otro no ha llegado y le tocaba servir contigo, y tú ves que todo el servicio se está haciendo mal. Pero sabes, la realidad del servicio es que te debes de callar y hacerlo, porque esa es la muestra que nos está poniendo acá. Nuestro Señor Jesucristo ve a sus discípulos, simplemente se para y va y sirve. Eso es lo que hace. En el siguiente versículo nosotros podemos empezar a entender un poco la historia redactada por Mateo. En el versículo 20 y 21 nos presenta el tema de una mujer que padecía flujo de sangre. Esta mujer, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43, menciona cómo esta mujer gastó todo lo que tenía. En los doctores, también dice en ese texto, que los doctores habían abusado de ella. ¿Qué quiere decir? Le habían hecho creer que sí tenía salvación, pero ella sanación, y prácticamente no tenía de dónde tomar para poder salvarse. Lo que nos refleja Mateo en este texto es que ella había perdido toda seguridad, toda confianza. Ella estaba como un cordero al matadero, y no es nuestro Señor Jesucristo, le queda por mucho muy debajo. Ella estaba como en un matadero ya, pues, dentro de la fila para que ella fuese carbón para el infierno, y de repente llega esa persona que todos nosotros tuvimos, nuestro Señor Jesucristo, le saca de esa fila, ¿sí?, que estaba próxima a morir, pero no se queda vacío ese hueco, porque si se quedara vacío estaríamos haciendo o menospreciando la imputación de el sustituto de nuestro Señor Jesucristo. En ese espacio que se quedó ahí porque nuestro Señor Jesucristo la saca, se puso Él, porque eso es lo que dice Isaías 53. Esta es la doctrina de la redención, de la poderosa redención de Cristo a nuestras vidas. Sabes, esta mujer había perdido ya toda esperanza, estaba enferma, había gastado todo lo que tenía, tanto familiares, no podía entrar a la sinagoga. Recordemos que la menstruación para los judíos es impura, y todavía tenía que pasar un lapso de ahí para poder presentarse a la sinagoga y entonces escuchar las escrituras. Esta mujer ni estaba siendo edificada a través de las escrituras. Recordemos que es el Antiguo Testamento. No estaba siendo apoyada por sus familiares. Estaba prácticamente, si tú te pones a imaginarlo por lo que dice la continuación de ese texto, que dice, y se pasó detrás de él. Y dice, si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. En el capítulo siguiente dice, pero dijo dentro de sí, si tocare tan solo su manto, significa que ella se quería esforzar para tocar algo de nuestro Señor Jesucristo. No creo que estuviera parada, porque le hubiera sido muy fácil el poder estirarse y tocar el manto y que llegara la sanidad. La realidad es de que esta mujer, ustedes lo saben, tanto flujo de sangre, el cuerpo se debilita, ella estaba próxima a morir, pero llega ese resplandor, ese poder, que nada más de verlo, yo creo se enamoró de Cristo y respiró por primera vez en 12 años ella. Y sabes, ese resplandor maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Llega y entonces se cumple esta doctrina, esta profecía que Mateo cita. Como Mateo quería enseñar a los judíos, Mateo tomó muchas referencias del Antiguo Testamento. Lo vemos en Isaías 53, capítulo 4 y 5, donde él dice que llevó nuestras enfermedades. Y la judía, la persona no dice que era judía, pero sabemos que era, esto se está desarrollando en Galilea, y tenía gran afluencia de judíos. Entonces nosotros podemos entender que ella, al momento de que le expusieron en algún momento la palabra, pudo reconocer las profecías que se estaban cumpliendo en él.
Por eso dijo, si tan solo tocare su manto, yo seré salva. Ella tenía esperanza, volvemos a lo mismo. No sé si tú recuerdas cómo eras antes de nuestro Señor Jesucristo, que ya no tenías esperanza. Decías, pronto voy a morir, voy a ir al infierno y se va a acabar todo el cuento de mi vida y voy a perecer. Y el infierno, déjame te digo que no es que te estés quemando ahí, sino que va a estar Dios con su ira y Él va a ser el que te va a estar atormentando. Esa es la mayor contemplación de dolor que vas a tener. Si me entiendes, que ibas a tener, porque al día de hoy estamos en Cristo. Entonces, esta mujer ve esa luz, y yo quiero que recuerdes cómo fue tu conversión, porque nunca es bueno que olvides de dónde te sacó el Señor. Siempre es bueno que recuerdes lo que eras y lo que es Cristo, porque esta doctrina es bien hermosa. Y sabes, porque precisamente yo recuerdo que en esos ayeres yo estaba enfermo, estaba prácticamente pronto a suicidarme, y solamente llegó Cristo y me salvó. Amén. Pero de la misma forma que esa mujer fue salvada, esta traducción no significa que no le sanó, porque quiere decir lo mismo en su traducción del griego, quiere decir salvación y sanación. Y quiero que sepas que esa doctrina, esta mujer la esperaba a nuestro Señor Jesucristo con gran anhelo en su corazón. Y sabes, porque ya no tenía esperanza, ya no tenía las fuerzas ni de levantarse. Y sabes, cuando pasa y toca el manto de nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo siguiente, que en la misma hora quedó cumplida una de las 60 profecías que vienen desde el Antiguo Testamento. Sabes, esta mujer no había sido salva nada más, no había tenido la salvación nada más, también había sido sanada, que era lo que menos importa. Y no quiero que te vayas a adentrar a que nuestro Señor Jesucristo, yo sé que a lo mejor hay muchos de aquí que están padeciendo alguna enfermedad, porque estos pasajes no son para todas las personas. A final de cuentas, conforme a las Escrituras, el Señor nos muestra que muchas personas que le servían al Señor sí fueron sanas, pero hay muchas que no. Hay muchas que murieron siendo enfermas. Y sabes, una de ellas la tenemos en Pablo. Como un ejemplo mayor, nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de Isaías que no se le reconocía, que su parecer había sido desfigurado completamente. Él murió siendo enfermo. ¿Sí me entiendes? Nosotros no tenemos que exigir una sanidad, puesto que para nosotros, diría un teólogo, un calabozo con Cristo es un reino, es un palacio, y un palacio sin Cristo es un calabozo. Y sabes, a final de cuentas nosotros no debemos de esperar esa sanidad, ni te debes de afanar porque Dios te sane, porque ya está ahí contigo, y Él es tu gozo, y Él es tu mayor deseo que tú tenías desde siempre. Entonces, las enfermedades, los problemas, la economía, la falta de tu carro, que muchas veces se pone como pretexto para no servir, las fuerzas, que te dio una gripita y que ya no puedes, y sabes, quiero decirte que no seas cobarde. Te voy a decir, levántate, porque eres un siervo del Señor y Él te ha llamado a perseverar, a ser valiente y a esforzarte. Y sabes, nada debe de turbarte en este mundo. Nada debe de turbarte, porque ya ha llegado la salvación a tu vida, que fue Jesucristo, ¿cierto? Entonces ahora debes de levantarte, toma las fuerzas. Si estás enfermo, no hagas como los demás. Yo decreto que mi enfermedad se va. Tú solamente pon tus ojos en Cristo y sigue adelante. Que no te interese si tienes tal o cual cosa. Sé consciente solamente con tu enfermedad y cumple con lo requerido dentro de las Escrituras. Y de ahí en fuera, lo que tienes que hacer es ver solamente a la cruz del Señor y sigue adelante, no te detengas. La salvación ya ha llegado a ti.
está Cristo contigo, no te hace falta más nada, estás completo en Él, como lo dice las Escrituras, estamos gozosos, como dice Pablo, nosotros no vamos tirando golpes al aire, cada que tú vas dando un paso se va cumpliendo porque vas dando un golpe acertado dentro del Evangelio. Recordemos acá con esta señora que nos presenta Mateo, esta doctrina que nos viene a presentar es una buena oportunidad para reconocer quién es esta persona y quién es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que esta persona se había dedicado a ir en contra del Señor, a ir en contra de la santidad del Señor. Y esta persona merecía completamente lo que le estaba pasando, por no decirte qué más, porque ya me vería muy mala onda, por decirlo así. Esta persona merecía, como ella, todos nosotros, todos los que estamos acá, merecíamos eso y cosas peores, porque tu pecado y el de nosotros se rebelaron en contra de la santidad del Señor. Nosotros, desde que nacimos, hay personas que dicen cómo un niño recién nacido puede estar pecando. Simplemente fue concebido en pecado y eso le hace ser un pecador. Sabes, la santidad del Señor quiere decir que Él está apartado de todo pecado, por ende del pecador. Todos nosotros estábamos apartados de Él por nuestro pecado, y si alguno dice o sigue pensando dentro de su corazón o de su pensamiento que Él es bueno, simplemente vete a los 10 mandamientos que dice, no pecarás, no cometerás adulterio, mas nuestro Señor Jesucristo dice, si tú ves a un hombre o a una mujer y la codicias, o lo codicias en tu corazón, ya es un adulterio. Si tú has asesinado alguna vez, que todos los de aquí lo hemos hecho, no es que hayas sacado una pistola y hayas matado a alguien, dice nuestro Señor Jesucristo, si tú odias a alguno de tus hermanos, ya eres acreedor a un juicio. En Gálatas 3 nos dice que maldito todo aquel que corrompe uno solo de esos mandamientos. Y sabes, esto nos hace pecadores. Y por tanto, la mujer que nos está describiendo Mateo, esta mujer estaba completamente apta para lo que le estaba aconteciendo. Era una mujer que estaba siendo se estaba haciendo acreedora por todo ese pecado que estaba cometiendo en contra del Señor. Lo único que merecía ella, por ir en contra de la santidad y de la justicia del Señor, era el infierno, porque no le tocaba ni le correspondía otra cosa. Era correcto lo que le estaba pasando a ella, así como lo que nos estaba pasando a nosotros. Y de eso se trata esta doctrina. Entonces llega nuestro Señor Jesucristo, ese abogado que tanto tú como yo, como la mujer, como la niña, como los fariseos, como todos ellos necesitábamos a Jesucristo de abogado. Por eso es de que esta doctrina se cumple en Él. Por eso es de que esta doctrina, nuestro Señor Jesucristo, se ve cumplida en Él desde el Antiguo Testamento. Nosotros podemos vernos al día de hoy aquí, pero déjame te digo que no es por tus obras, no es por algo bueno que tú hayas deseado, o porque tú te estés congregando y pienses que eso ya merece el beneficio de Cristo. No es porque tú estés sirviendo dentro de la iglesia y significa que tú ya merezcas ese beneficio otorgado por Él solamente. No significa que tú estés aguantando al gruñón de tu marido en la casa o a la gruñona de tu esposa en la casa y ya digas, Señor, aguantar a este hombre o esta mujer es más que todos los 10 mandamientos y por eso ya merezco ese beneficio. ¿Sabes? Esto se hizo posible solamente por Jesucristo. Nada de tus obras, nada de tu servicio, nada de tus pensamientos, nada de tus deseos. Esta mujer, ¿qué tenía? Nada. ¿Y qué hizo para poder merecerlo? Nada. ¿Sí me entiendes? Ella estaba sin nada. Pero entonces sí llega esa luz hermosa, esa luz preciosa que todos nosotros al día de hoy vemos continuamente, todos los días. Y entonces le da el beneficio de la salvación. Le da ese don que solamente Dios lo puede otorgar. Y sabes, así como ella, nosotros nos vimos en un momento y ya lo tenemos. Por eso es el deseo
tanto de Mateo como el mío, que reconozcas que Cristo es Rey por sobre la muerte y tengas la esperanza en Él. Él es poderoso para salvar, para sanar, Él es poderoso para darte la fe, para darte sabiduría, solamente proviene y emana de Él. ¿Sabes? Y esta mujer lo obtuvo por gracia, porque no es por nada bueno que nosotros hayamos hecho. Y esa va a ser una constante con la cual tú vas a estar peleando una y otra vez. Es que yo hice esto, Señor, y ya me merezco que cambies a esta persona, ya me merezco que me sirvan. Y sabes, eso es algo que constantemente pasa, y perdón que afirme estas oraciones, pero tú eres igual de pecador que yo. Y sabes, por eso me atrevo a decirlo. Perdón si te ofendo, pero la Escritura dice y sustenta lo que yo estoy diciendo, que dice que de continuo nosotros estamos pecando. Dice que no hay un justo, ni siquiera uno solo, que todos nosotros nos volvimos en contra de Él. Dice que nosotros no amamos al Señor. Solo quiero que recuerdes esta parte, que si nosotros estamos aquí hoy es porque el Padre ha dado esa benevolencia, porque no te ve a ti, o no me ve a mí, o no me ve ni tu buen parecer, ni tu buen cuerpo, nada de eso. ¿Sabes? Está viendo a su Hijo. Y con esas marcas, porque dice que cuando Cristo vuelva va a traer las marcas visibles, lo está viendo a Él, y todos nosotros pasamos junto con Él. ¿Sí me entiendes? Y no de panzazo. Nosotros pasamos por esa puerta estrecha que es Cristo. Nadie más de nosotros la pudo tener. Cristo sí. Él es el precioso para su Padre. Él es el que cuando el Padre lo ve, se goza en Él. El Padre le ve hermoso. El Padre le ve un siervo precioso. ¿Sí me entiendes? Y ese bálsamo con el que ungió a la mujer, con eso nos ungió a nosotros. Y entonces llegó paz a nuestros corazones después de tanto sufrimiento por el pecado. ¿Sí me entiendes? Porque el pecado te da sufrimiento, no te da un placer, no te da un gozo. Y ese bálsamo fue derramado sobre nosotros, y entonces Él nos lavó, nos limpió, y entonces Él nos hizo unas personas nuevas como ella. ¿Sabes? ¿Te imaginas esta persona después caminando y pensando en la obra majestuosa de Cristo en su persona, diciendo, por Cristo soy esto? Antes no era nada, mas ahora soy todo, porque lo tengo a Él. Él es nuestra suficiencia. Cristo es y debe de ser lo más hermoso para nosotros. Por eso te digo que nada nos podrá apartar de Él. Nada. Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar de ese amor, ese enlace que hizo Cristo para con nosotros. En el versículo siguiente dice que ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de Él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Hay algo importante que tenemos que ver acá en el versículo 23. Los que causaban alboroto se les denomina endechadores. Estas personas recibían un sueldo por ir y llorar y gritar y causar ese alboroto que normalmente en los funerales está, que es tristeza. Ellos no rasgaban sus túnicas porque de plano, pero tiraban la cara, lloraban, se entristecían para hacer sentir bien a las personas donde estaba el funeral. Pero estas personas, en la traducción, que causaban alboroto, quiere decir que causaban estragos a la persona. En vez de beneficiarle, de ayudarle, causaban estragos. Y los flautistas también pertenecían a ellos. Eran judíos normalmente, y estas personas trataban de ayudar, pero afligían a las personas en vez de apoyarles. ¿Sabes? Cuando entra nuestro Señor Jesucristo y les dice aléjense,
¿sí? Porque la niña no está muerta, sino duerme, dice. Y dice que se burlaban de él. Prácticamente dice que ridiculizaban a nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, esta es una constante por tratar de menospreciar a la persona y obra de Cristo. No fue la única vez. Recordemos que cuando llegaba un aviso en el Antiguo Testamento de que iban a dar a luz después de cierta edad, se estaban burlando de la persona de Dios, se estaban burlando por la incredulidad que ellos tenían, se estaban burlando porque no le creían a Dios. A final de cuentas, en el Nuevo Testamento también lo vemos, cuando nuestro Señor Jesucristo les da las promesas a los apóstoles y ellos salen disparados a otros lados y no se esperan y hacen una u otra cosa. Pedro lo niega y tantas otras cosas. Se están burlando de las promesas que nuestro Señor Jesucristo les había dicho. ¿No es así Tomás? Tomás, cuando les dicen, bueno, las mujeres les dicen, oye, Pedro, ya resucitó nuestro Señor Jesucristo, esta mujer está loca, dice. ¿Qué has tomado? Pensó que estaba briaga, tomada, no sé cómo se dice, ebria. ¿Sí me entiendes? Y se burlaban de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. No es diferente la cosa con nosotros. A nosotros se nos han dado promesas que el Señor va a cumplir. Pero vamos a tomar algún ejemplo de enfermedad que normalmente el Señor te dice, ten fe, porque yo estoy contigo todos los días de la vida y no te dejaré solo. Pero te llega la enfermedad y dices, ya me abandonó el Señor, ya no está conmigo, ya no me ama, ya ha hecho las cosas diferentes que hice yo para que Él se enojara, y ya te quieres ir de la iglesia, quieres negar la fe y quieres decir que la obra de Jesucristo fue un chisme solamente que llegó a tus oídos. No te preocupes, ese mismo actuar lo tuvo Pedro y lo tuvo Tomás y Santiago y Juan, y todos ellos lo tuvieron. ¿Sabes? Porque nosotros no somos nada diferentes a ellos. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón es igual al de ellos. ¿Sabes? Normalmente llega la escasez y dices, el Señor me está pasando por prueba, el Señor quiere que me humille, el Señor esto, y empiezas a pensar una cierta clase de locuras en tu mente que puedas decir, el Señor ya me ha abandonado. Normalmente para esto primero debes de ver si no es por tu pecado la escasez o si es en verdad por la prueba, porque andas en el camino del Señor. Es bien diferente. No te metas en camisa de 11 varas. Si es por tu pecado, vuelve al Señor, arrepiéntete, humíllate y reconócele como tu Dios santo, porque Él jamás te va a dar algo, ¿sí?, que te perjudique, porque dice las Escrituras que todo lo que le acontece al Señor nos es para bien. Él es santo y no es hombre como tú ni como yo. ¿Sabes? Normalmente si yo me quedara sin dinero, yo voto a Cristo, voto la religión y me voy, porque yo soy muy sentimentalista, muy emocionalista y no me gusta más nada, ¿no? Me gusta apapacharme ahí cuando me picó una mosca que ni pica. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, sí, lo que le está diciendo acá es que a final de cuentas, pase lo que pase, Él es poderoso, que te dio la salvación y la salvación no se pierde. Recuerda, este es el título del pasaje, vete con Él. Él es poderoso, que te dio la salvación y Él es digno de que tú le des la gloria y la honra. Y no porque pase la mosca delante de los ojos quieras abandonar la fe. Permanece, sé valiente, considera aquel que se entregó en esa cruz, porque lo vemos acá, otra promesa cumplida del Antiguo Testamento, una de las 60 que redacta Mateo. Nosotros la vemos acá cuando resucita a esta nena, que a final de cuentas no fue la única vez que resucitó a otra persona, pero es importante que veas que Jairo sí tuvo fe, sabemos que fue dada por el Señor, pero no se había hecho no habían resucitado nuestro Señor Jesucristo a alguien más para que Él tuviera la fe que tuvo. ¿Sí me entiendes? Fue buena esa fe. Él supo a quién acudir, no estuvo mal, no erró.
A final de cuentas, nuestro Señor Jesucristo cumple una vez más esta promesa de las 60 que menciona Mateo, resucitando a esta nena. ¿Sabes? El poder de nuestro Señor Jesucristo para resucitar o traer de la muerte a la niña, jamás vas a entender, jamás vas a comprender, jamás va a decir las Escrituras que algo está por encima de Cristo. Jamás. Jamás nada en la vida está por encima del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Él es único en su persona y tiene la altura de vida para que nadie más pueda sublevarse a Él. Jamás hay un gran abismo entre tú y la justicia de Cristo. Hay un gran abismo que nos separa de ese poder maravilloso que tiene Cristo por sobre todas las cosas. Dice las Escrituras que todo se le fue otorgado a Él. Todo poder, todo dominio, toda autoridad por sobre todas las cosas. Y sabes, la muerte no fue la excepción que sucumbió ante el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él es poderoso para salvar, para resucitar, porque ha dado la promesa de que a nosotros nos va a resucitar. Nos ha dado la promesa de que nosotros vamos a estar con Él. Y sabes, yo quiero decirte que no ceses de creerle a Cristo. Que tu corazón se encuentre ferviente, se encuentre lleno de gozo en frente de cualquier situación, porque Él viene y te va a llevar con Él y vas a estar entre las multitudes adorándole. Imagínate nada más, Él te ha hecho santo para que tú tengas ese lugar ahí y entonces le proclames santo, 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 3 veces santo. ¿Sabes? Porque jamás Cristo te va a dejar sin cumplir sus promesas. No te vayas a las promesas del dinero, por favor, entiende. No te vayas a las promesas de la sanidad, no te vayas a las promesas de cualquier cosa vana. Vete a aquellas promesas que te dan a Él, que te edifican en su persona, que te dan a conocer su ser, que te muestra su carácter, que te revelan su mente, que te revelan esa hermosa apariencia de siervo sufriente. Considera esa cruz donde derramó su sangre y sabes, considera todo de Él, considera esas promesas, abrázalas y piensa y medita en ellas, porque pronto, hermanos, vamos a estar con Él. Un día más que avanza es un día más próximo a verle, ¿sí me entiendes? Es un día en el que nos vamos a gloriar con Él, es un día en el que Jesucristo se va a revelar completamente a nosotros y le vamos a tener. Esfuérzate, que no perezca tu fe, que no cese tu fe. Sabes, levántate, ten ánimo en Cristo. Hermano, la vida es preciosa por Él. Y te voy a decir, las Escrituras como no lo dice, y toda la fama de esto se difundió por toda aquella tierra. Y nosotros tenemos que hacer eso, difundir lo que Cristo hizo con nosotros. ¿Sí me entiendes? Ten ánimo, te vuelvo a repetir, nuestro Señor Jesucristo dice que Él también está a la espera, porque somos vasijas preciosas para Él. Sabes, nosotros no es por nuestra propia persona, es que nosotros nos vemos reflejados en Él. Esa hermosura llega a nosotros y entonces se le regresa a Él y puede vernos preciosos. Sabes, y eso es más para que sentir ese contentamiento que debemos de tener como cristianos. Acá nos lo demostró. Ya nosotros hemos sido personas diferentes gracias a lo que Él hizo en la cruz. ¿Sabes? Lo más hermoso de todo esto es que pese a las situaciones, nosotros siempre le podemos ver, y esa es una promesa cumplida. Que no te deje sin leer la Biblia y que no te deje sin orar. Esa es una promesa cumplida que Él te ha dado. Que Él te va a ir perfeccionando, lo dice Tesalonicenses, hasta el día en que Él vuelva a venir. Porque, ¿sabes?
Él lo que quiere es que nosotros le demos la gloria y la honra, como Él es digno de que nosotros se la demos. Pero no quiero dejar de lado la aplicación que este texto nos da para nosotros. Y sabes, la realidad es de que, así como estas dos mujeres, también sé que hay en la congregación personas que están muertas espiritualmente. Nuestro Señor Jesucristo demostró acá que tiene el poder de resucitar a las personas espirituales, como lo es la mujer de flujo de sangre, y a las personas que habían muerto por completo. Él tiene ese poder. Pero sabes, lamentablemente también la iglesia duerme. También la iglesia está en un confort. También la iglesia está en una etapa donde no se le puede decir nada porque se ofende. Pero sabes, yo quiero decirte que si este es tu caso, donde tú no conoces a Cristo, sigues pecando en aquellos pecados que son de muerte, fornicación, adulterio, masturbación, pornografía, aquellos pecados que ofenden al Señor, que te hacen ver como un no cristiano, recuerda que hay salvación en Él. Bien lo decía en el lapso del culto, que si tú no crees tener la fe en Jesucristo todavía, hoy es tiempo para que te arrepientas y vengas a Él. Hay pecados que uno consiente, que como lo demuestra Colosenses, por los cuales nosotros podemos seguir en el camino y que se refleje nuestra salvación. Aquellos pecados que son mentira, dice, mas ahora dejen mentira, contiendas, iras, disensiones. Pero si tú estás dentro de aquellos pecados que son fornicación, adulterio, que son masturbaciones, pornografías, que son secuestros, que son asesinatos físicos, quiero pedirte que vayas a Cristo, por favor. Y en Él vas a encontrar ese bálsamo que a nosotros nos llegó por misericordia. Ve a Él, y Él es aquella persona que otorga el perdón, porque dice que no vino por sanos, vino por pecadores. Nosotros lo vemos con estos ejemplos, cómo Él tuvo esa salvación para personas que no le merecían y que ninguno de nosotros le merecíamos. Pero sabes, esto es digno de reconocer de nuestro gran Señor, que está lleno de amor y bondad. Dice en los Salmos, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, y por ellas nosotros no hemos sido consumidos. Continuamente nosotros podemos venir, arrepentirnos y seguir adelante. Si en algún momento tú has tenido ese deseo de dejar la fe, es algo que va en contra de su santidad. Arrepiéntete, hermano, y sigue adelante. Que nada, hermano, entorpezca, porque la carrera del cristiano, como lo refleja el autor de Hebreos a lo largo de su carta, pone al cristiano como un atleta. ¿Sí me entiendes? Y ese atleta se debe de estar preparando día con día, hora tras hora, minuto tras minuto, en aquella que se le ha dado que tomase como disciplina para correr la carrera. ¿Cuáles son? Lee tu Biblia, ora, hermano, medita en las Escrituras, apréndela. ¿Cuánto tiempo? Todo el que puedas. Todo el que puedas. El tiempo del cristiano debe de estar centrado en la persona y en la obra de Jesucristo, porque Él es su mayor gozo, porque Él es lo único que necesita en el día. No necesitas más nada. Dedícate a eso y corre libremente la carrera de la fe, viendo esa cruz sangrante, ese siervo sangrante que padeció y sufrió por ti y hoy está en gloria con el Padre. Amén. Ve eso, hazlo, arrepiéntete y sigue adelante. Vamos a orar. Padre, hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos dar las gracias, Señor, porque necesitamos de ti, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Cuán grandioso, Señor, fue a nosotros cuando llegaste, Señor, y nos salvaste de esa muerte eterna, Padre. Hoy tenemos la confianza de tenerte y que tenemos que dejar de pecar y seguirte para glorificar tu nombre, Padre. Yo te pido, Señor, que nos des la oportunidad de verte, Señor, todos los días de nuestras vidas.
Gracias por esa redención, Señor, porque sabemos que el cumplimiento de esta doctrina, Señor, de estas profecías, no es, Señor, el vernos sanos o el vernos llenos de dinero en las bolsas, Señor, sino es tenerte a ti, Señor, verte a ti solamente, mi amado Jesús. Se cumple cuando te tenemos a ti, se cumple cuando nos das la paz, cuando nos das tu persona, Señor, en medio de la tribulación, y eso es lo más grandioso para nosotros. Yo te pido que si hay alguien acá, Señor, que aún no te conoce o no te le has revelado, Padre, yo te pido que hagas esa obra majestuosa en esa persona y que consientas, Señor, la misma felicidad que tenemos nosotros de tenerte, Padre. Ayúdales, Señor, bendíceles. Gracias por darnos la oportunidad de aprender a través de tu palabra y de saber que tú eres ese bálsamo precioso que tanto, Señor, nos hacía falta y nos hace falta día con día. Gracias por este tiempo y te pido que seas glorificado. Ayúdanos también a crecer en santidad a través de tu palabra y a crecer en conformidad a ti, y que todo esto sea para la gloria y la honra de tu poderoso nombre, Cristo. Amén.